Hola hermanos, Dios los bendiga y bienvenidos a nuestro culto esta mañana. Es una bendición tenerles con nosotros. Vamos a empezar con la oración y pedir la bendición de Dios en lo que hacemos hoy. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos para predicar tu palabra. Pedimos que tú puedas bendecir, por favor, Señor, cada parte de este culto. Guíame en lo que digo, en el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos, vamos a cantar a Dios, adoremos a Dios, número 47. Y canta conmigo, por favor, allá en sus casas. Adoremos a Dios. ¿Listos? Canta un himno al Salvador. Ven, adoremos a Dios. Puedes confiar en tu andar. Ven, adoremos a nuestro Dios, sus obras muestran su esplendor. Ven, adoremos a Dios. Pronto vendrá y reinará. Ven, adoremos a nuestro Dios. Adoremos a Dios, solo a Dios. Ven, adoremos a Dios. A una voz ante uno Dios, himnos cantemos de corazón. Hijo del hombre, también de Dios, es vencedor el que se humilló. Honra, gloria, ven, adoremos a Dios por siempre. Honra, gloria, ven, adoremos a Dios. Canta al Dios de la eternidad, ven, adoremos a Dios. Él es el Rey, canta, oh Rey, ven, adoremos a nuestro Dios, al victorioso de la maldad. Ven, adoremos a Dios. Honra a Jesús, Él es la luz. Ven, adoremos a nuestro Dios, adoremos a Dios, solo a Dios. Ven, adoremos a Dios. A una voz ante uno Dios, himnos cantemos de corazón. Hijo del hombre, también de Dios, es vencedor el que se humilló. Honra, gloria, ven, adoremos a Dios por siempre. Honra, gloria, ven, adoremos a Dios. Amén, hermanos, bien hecho cantando también. Vamos a cantar otro himno, Más allá del sol. Canta conmigo, por favor, con ánimo. Más allá del sol. ¿Listos? Amén. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación.
más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano, voy a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén, qué bendición. También cantamos en la cruz. ¿Listos? En la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijo mi en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. En la cruz donde encontramos nuestro Señor y la salvación que Él nos da por fe en Él. Espero que usted es salvo esta mañana. Si no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, quiero invitarle a recibirle a Él como su Salvador personal, arrepentirse de sus pecados y poner su fe solo en Jesús, porque solo Jesús puede salvar. No una religión, no una iglesia, solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede salvar. Gracias al Señor por estas canciones. Hermanos, vamos conmigo por favor a 1 de Reyes 19, y antes de que empezamos el mensaje, queremos saludar a nuestras mamás. Hoy es el Día de la Madre y queremos decirles, mamás, que les amamos y estamos muy agradecidos para ustedes. Hoy en el culto en la tarde tenemos algo especial para ustedes. Tenemos algo que hemos preparado para hacer una bendición a ustedes, mamás. Entonces, por favor, no pierda el culto en la tarde y queremos honrarles en este culto y estamos agradecidos por ustedes. Espero que el mensaje hoy es una bendición a ustedes en este Día de la Madre y que disfruten el tiempo con su familia. Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a empezar en el versículo 1, por favor. Y vamos a mirar un tema hoy que se llama Venciendo el Desánimo. Venciendo el Desánimo. Primera de Reyes 19, versículo 1. Dice la Biblia, y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada
a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Oramos al Dios para empezar. Señor, por favor, ayúdame a decir lo que tú quieres en este mensaje. No mis palabras, Señor, sino las palabras tuyas. Guíame, por favor, en todo. No soy capaz de hacer nada sin tu ayuda. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Aquí en nuestro texto, hermanos, nosotros vemos el profeta Elías. Y para darles un poquito de contexto de lo que hemos visto en los capítulos anteriores, Elías había dicho 3 años antes al rey Acab que iba a venir un tiempo sin lluvia de 3 años y que van a suceder una hambruna por esto. Dios sustentó a Elías durante este tiempo en forma muy, muy increíble con aves, y él vivió en el desierto al lado de un río. Y después de esto también Dios había usado a Elías para hacer muchos milagros, incluyendo levantando un niño de los muertos. Entonces ya Elías fue y en el capítulo anterior confrontó a los 450 profetas de Baal y había conquistado a ellos, mejor dicho, en el forma que habían tenido una competencia en el cual se cayó fuego del cielo y quemó el sacrificio de Elías, pero no pasó para los profetas de Baal, y así todo Israel miró que Elías y el Dios de Elías era el Dios verdadero y Elías era su profeta. Entonces mataron a ellos, a los 450 profetas falsos, engañadores de Baal. Entonces había hecho una gran victoria a Dios y Dios estaba trabajando en formas muy increíbles, pero Elías fue un poquito decepcionado porque pensando que iba a haber un gran avivamiento, un gran arrepentimiento de Acab, pero no pasó. En lugar de esto, su esposa, la reina, ella dice a él que va a morir Elías. Entonces en versículo 3 dice que viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Elías se va a un desierto, un lugar se llama Beerseba en Judá, y allá él hace un viaje de un día en el desierto y se siente debajo de un árbol. Y recuerden, hace poco tiempo miró un gran obra de Dios, pero ya se siente debajo de un árbol y él dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, quítame la vida. Era muy desanimado, tanto que no quiso seguir adelante, tanto que no quiso vivir más y deseó, anheló la muerte. Y hermanos, quiero decirles esta mañana que el desánimo es un enemigo real que puede venir a todos nosotros cristianos y puede destruir a nuestras vidas, y es algo que necesitamos confrontar en nuestras vidas. ¿Qué es el desánimo? Si miramos un diccionario, la definición del desánimo es un sentido de infelicidad que surge de la pérdida de confianza en sus propias habilidades, en la confiabilidad de Dios o en el poder del Evangelio. El desánimo puede ocurrir en la vida cristiana, especialmente cuando hay resistencia al Evangelio o en momentos de fracaso personal. En la Biblia miramos muchos ejemplos de los hombres de Dios, de la gente de Dios pasando por tiempos de desánimo. Aquí tenemos nuestro ejemplo de Elías. Y por ver sus vidas podemos ver primeramente las causas del desánimo. ¿Cuáles son las causas del desánimo en nuestras vidas? Primeramente, en la vida de Elías podemos mirar en versículo 9, dice, capítulo 19, versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. He aquí vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
Han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Podemos ver dos causas de desánimo en la vida de Elías. Primeramente, se sintió solo. Pensaba que era el único que quedó sirviendo a Dios. Y muchos cristianos a veces pasan por tiempos en el cual Dios les permite estar solos. Piensa en un joven que recibe a Cristo y vive en una casa con perdidos. Y allá en su familia nadie más cree en el Señor y se burlan al cristiano. Uno puede sentirse muy solo. Y puede causar desánimo. De pronto uno está en una situación que no tiene una iglesia o no tiene muchos hermanos para animarle. Yo recuerdo tiempos en mi vida en el cual hemos tenido muy pocos amigos cristianos y puede desanimarse uno cuando se siente solo, cuando no tiene otro para animarle. Elías estaba ya solo y a veces podemos ver una de las tácticas del diablo para destruirnos es para quitarnos de otros cristianos. Él quiere quitarnos de la congregación, Él quiere isolarnos para que no tengamos ánimo y no tenemos comunión con otros cristianos. Cuidado por esto, cristiano. Elías se sintió solo, pero no solo esto, también él tenía una esperanza no realizada. Elías pensaba que iba a haber un gran avivamiento por los milagros que Dios acaba de hacer, pero en lugar de esto vino persecución. Entonces tenía una esperanza que no fue completada, una esperanza no realizada, entonces por esto vino el desánimo. Y muchas veces en nuestras vidas cristianas tenemos muchos planes, cosas que queremos hacer para Dios y no son realizadas, no pasan. En el año 2020 tuvimos muchos planes para hacer muchas cosas y muchas de estas cosas están siendo canceladas. ¿Por qué? Porque tenemos el crisis y las circunstancias y a veces cuando nuestros planes son cambiadas, cuando nuestras esperanzas son no realizadas, tenemos desánimo. Puede venir fácilmente desánimo a nuestras vidas. También otros ejemplos bíblicos es el hombre Job. Job sufrió mucho desánimo en su vida. Él dice en Job 3, 20 a 23, ¿para qué se da luz al trabajado y vida al amargado de alma que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que a tesoros enterrados que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Para qué se da luz al hombre que no sabe por dónde va y al cual Dios ha acorralado? Hermanos, Job experimentó desánimo en su vida también. Muchas veces el desánimo puede venir cuando perdemos cosas importantes en nuestras vidas. Un ser amado, su trabajo, su esposo, su esposa, sus niños, salud. Job había perdido todas estas cosas. En un tiempo corto perdió todo lo que tenía y por esto estaba desanimado. Y muchas personas de pronto hoy en día han perdido muchas cosas y por esto están desanimados. Personas han perdido negocios, trabajos, ingresos y el desánimo fácilmente puede venir por pérdidas en nuestras vidas. También podemos ver el desánimo en Números 21, versículo 4. Vamos por allá, por favor. Números 21, 4. Los hijos de Israel en el desierto acaban de ver muchos milagros que Dios hizo para sacarles de Egipto, para librarles. Y aquí en Números 21, versículo 4 dice, y partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Porque nos desanimamos muchas veces es porque pasamos por un camino muy difícil. Nuestra vida llega a tener caminos difíciles para nosotros. A veces en la vida vivimos tiempos dulces y buenos y llenos de gozo y compartimos con amigos y familia y todo nos está yendo bien, pero puede venir tiempos en la vida que son como en Salmo 23, valles de sombra de muerte, difíciles, duros,
cansosos. Y nosotros por el camino duro podemos desanimarnos fácilmente. Podemos ver también desánimo cuando vienen circunstancias imposibles. En 1 Samuel 17, 10 a 11, el Goliat apareció al ejército de Saúl y los de Israel. Y él dice en versículo 10, y añadió el filisteo, hoy yo desafío al ejército de Israel, dadme un hombre que pelea conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se desanimaron en sus corazones porque había una amenaza grande, había una circunstancia imposible. ¿Cómo vamos a poder vencer a Goliat? Sabían ellos que si perdieron esta batalla iban a ser esclavos por los filisteos y no sabían cómo iban a ganar y por esto se desanimaron. Y muchas veces en nuestras vidas vendrán obstáculos imposibles y no sabemos cómo vamos a poder vencer estas cosas, estas circunstancias. Y por esto nos desanimamos. David experimentó desánimo mucho por su pecado. En Salmo 38, 4 a 6 dice, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieran y se corrompen mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. David experimentó un gran desánimo por pecado en su vida. Y nosotros, cuando nosotros faltamos de hacer lo correcto, cuando pecamos contra Dios, también es muy fácil experimentar un gran desánimo en nuestra vida. Nos sentimos muy indignos de hacer nada y no queremos seguir adelante. Pero hermanos, aunque hay muchas diferentes causas para el desánimo, el peligro del desánimo, número 2 en nuestro mensaje, es lo mismo en cada caso. El desánimo tiene muchos peligros y puede destruir a nuestras vidas en muchas diferentes maneras. Mira conmigo, por favor, Proverbios 17 y el versículo 22. Proverbios 17 y el versículo 22. Proverbios 17, versículo 22 dice, la palabra de Dios, el corazón alegre es buena medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. Seca los huesos. Aquí miramos un afecto físico a la persona desanimada. Podemos ver que el desánimo puede afectarnos aún a nuestra salud. Uno que es desanimado, muchas veces vemos personas desanimadas que buscan a vicios, que van al alcohol o a la droga y destruyen sus cuerpos con estos venenos. ¿Y por qué? Porque eran desanimados, buscaron estas cosas. Pero también aún uno que no se mete en vicios, los científicos miran como el estrés y cosas que pasan por el desánimo pueden afectar mucho a una persona aún para que pierde su propia salud. No duermen, no son y poco a poco pierden su salud por el desánimo. El desánimo también puede causarnos a ignorar la voz de Dios. Este es uno de los peligros más grandes que hay. Mira conmigo Éxodo capítulo 5, por favor. Éxodo capítulo 5 y el versículo, 6. Éxodo capítulo 6 y el versículo 9. Éxodo 6, 9 dice la Biblia. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Aquí Dios tenía un mensaje para los hijos de Israel a través de su profeta Moisés, pero ellos no quisieron aún escuchar su mensaje, no quisieron hacer caso a su mensaje porque eran desanimados, estaban sufriendo. Y por su desánimo no escucharon la voz de Dios. Y qué triste es ver hoy en día muchas personas cuando se desaniman, dejan de leer sus Biblias, dejan de ir a la iglesia, dejan de inclinar su oído a la predicación de la palabra de Dios, porque están desanimados y se retiran de la comida espiritual que necesitan. Y por esto
empeora la situación. Tiene que tener mucho cuidado. El desánimo puede quitar su atención de la voz de Dios. Puede causarle a usted ignorar la voz de Dios y así será destruido. El desánimo, número 3, el desánimo puede separarnos aún de nuestros amigos y amados. Mira conmigo Proverbios 18 y el versículo 14. Proverbios 18, versículo 14, dice la Biblia: el espíritu del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al espíritu angustiado? La verdad que estamos mirando en este versículo es que es muy difícil para estar con uno que es muy desanimado, uno que tiene un espíritu angustiado. Es muy difícil estar feliz con ellos. No es divertido vivir con uno que está viviendo en mucho desánimo. Y muchos matrimonios y amistades han sido destruidos por uno que es desanimado por una causa en su vida y él utiliza la rabia y la frustración que él tiene. Él usa a otros como un blanco por su frustración. Y él ataca a otras personas y él es bravo con otras personas. De pronto en un tiempo de desánimo usted ha hablado feo a su familia o a sus amigos. No necesariamente por algo que ellos hicieron, sino porque tiene mucho desánimo, está frustrado a la vida y por esto trata a otros mal. ¿Quién soportará al espíritu angustiado? Y el desánimo puede destruir sus relaciones. El desánimo puede causarnos a pecar también. En nuestra historia, en Números 21, los hijos de Israel desanimaron por el camino, pero en versículo 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y Moisés. Por su desánimo hablaron contra Dios. Y muchas veces personas que están desanimadas son muchos más aptos de pecar contra Dios, de hablar contra Dios, de entrar en tentaciones y se sienten más débiles espiritualmente y por esto permitan al diablo vencerles fácilmente. El desánimo puede también aún causarnos a retirar del servicio de Dios. El profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 20, versículo 9, era muy desanimado. Este hombre quien estaba predicando fielmente la palabra de Dios, en lugar de ver avivamiento, en lugar de vivir personas recibiendo la palabra de Dios, él fue perseguido, él fue aún echado en la cárcel por predicar la palabra de Dios y se desanimó. Y por esto, dice el versículo 9 de Jeremías 20, y dije: no me acordaré más de él, hablando de Dios, ni hablaré más en su nombre. Él no aún quiso predicar la palabra de Dios, no quiso aún recordar más de Dios, no quiso seguir sirviendo a Dios. Y hermanos, aquí es con el desánimo. El desánimo puede causar a un cristiano retirar del servicio de Dios, dejar sirviendo a Dios. Dejar evangelizando, dejar siendo un buen testimonio, dejar animando a otros, dejar ayudando a su iglesia, dejar siendo fiel a la congregación, dejar haciendo todo lo posible para ayudar a otros, porque es desanimado. El desánimo puede causar a un pastores retirarse del ministerio. ¿Cuántos cristianos no quieren servir a Dios ya? Porque han sido muy desanimados. ¿Cuántos pastores han dejado el ministerio aún por ser muy desanimados? El desánimo puede causarnos aún anhelar la muerte. Piensa en Elías, lo que él dijo: bástate ya, quítame la vida, Señor. Job también anheló morir por su desánimo. Y a veces vemos personas que se desaniman tanto que aún cometen el suicidio. Esta mañana estuve leyendo una noticia de un pastor que acaba de cometer el suicidio. Se desanimó tanto que se mató a sí mismo. Qué peligro el desánimo. Espero que estos ejemplos puedan ayudarle a reconocer que es un gran peligro el desánimo. No está bien quedar en el desánimo.
Cuando viene a nuestras vidas no podemos permitir al desánimo sobrevivir bastante tiempo. Tenemos que nosotros buscar el remedio de la palabra de Dios, porque si usted no busca el remedio de la palabra de Dios, el desánimo le consumirá y eventualmente le destruirá, como ha destruido a muchas personas. Y el desánimo no solamente viene a un cristiano débil en su fe. Podemos ver en la Biblia hombres fuertes en fe y confianza en Dios experimentando el desánimo. Elías, Job, Jeremías, estas personas, David, eran personas que fueron fuertes en su fe, pero experimentaron el desánimo. No piensa que usted es más tan espiritual que no sufrirá desánimo. Cada uno de nosotros vamos a pelear contra este enemigo de vez en cuando. Pero hay un remedio en la palabra de Dios para el desánimo. Y ese remedio es la fe y la confianza en Dios. En Josué 1:9 dice la Biblia: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El remedio para el desánimo, hermanos, es la fe y la confianza en nuestro Dios. Pero a veces yo creo que hay un mal entendido. La fe y la confianza en Dios no significa que uno nunca va a tener la emoción del desánimo. Significa que cuando tiene la emoción de desánimo, sigue adelante hasta que la emoción es vencido. A veces personas piensan, yo me siento desanimado. Esto significa que no estoy confiando en Dios. Pero permítame darle un ejemplo para que pueda entender un poquito mejor. Piensa en dos cristianos. Un cristiano se levanta un domingo en la mañana y se siente muy animado, muy feliz y muy gozoso. Y él y él se levanta, pero no lee su Biblia, no ore, no va a la iglesia. En lugar de ir a la iglesia, él queda en su casa mirando fútbol. Él va para visitar a un amigo. No aún piensa en Dios una sola vez todo el día, no testifica a nadie, no hace nada para animar a otros. Y otros cristianos, el mismo día se levanta, pero se siente muy triste, muy angustiado en su espíritu por pruebas que está pasando. Y él se levanta, se siente muy desanimado, pero va para su Biblia, va a la oración. Él va a la iglesia y anima a sus hermanos, anima a su pastor. Él va después con su familia a comer a un restaurante y allá testifica al mesero y él trata de hacer un testimonio para Dios. Le pregunto, ¿en cuál cristiano está confiando en Dios? ¿Cuál cristiano tiene su fe en Dios? No tiene que ver con la emoción que experimentó, sino en la reacción de fe que hizo. Obviamente el cristiano que está siguiendo haciendo lo que debe hacer tiene fe y confianza en Dios. Y hermanos, así es la verdad con el desánimo que quiero que entienda esta mañana. Uno puede sentirse desanimado aun cuando tiene su fe y confianza en Dios. Pero su fe y confianza en Dios le ayudará a seguir adelante, el cual vencerá el desánimo. Necesitamos seguir adelante. Mira conmigo Romanos 5, versículo 3. Mira esta verdad tan fuerte. A veces Dios permite a nosotros pasar por tribulaciones y pruebas en el cual estamos angustiados en espíritu para enseñarnos a nosotros algo. Mira aquí Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La prueba produce esperanza. ¿Por qué? Porque es como ejército al cuerpo. Estamos creciendo en fe. Pero a veces ese crecimiento es doloroso.
A veces duele. A veces estamos angustiados en espíritu, desanimados. Tenemos un sentir de depresión y tristeza. Pero si su fe y confianza está en Dios, va a poder seguir adelante a través de la prueba. Y esta prueba va a producir esperanza. Hay que confiar en Dios en medio de la tristeza. Y no pensar que una emoción significa que no está confiando en Dios y debe dejar haciendo lo que es correcto. Lo triste, creo que para nosotros cristianos, es que en muchos casos nosotros hacemos y reaccionamos demasiado a nuestras emociones. Muchos cristianos viven sus vidas por cómo se sienten. Me siento como quiero leer mi Biblia, me siento como quiero ser fiel a Dios, me siento como quiero evangelizar, entonces lo hago. Y cuando estoy triste y me siento desanimado, no lo hago. Este es un cristiano controlado por sus emociones y hermanos, va a ser destruido este cristiano. Pero lo que Dios quiere enseñarnos es hacer lo que es correcto, no importa la emoción que estamos experimentando en el momento. El cristiano que sigue haciendo lo correcto va a mirar que sus emociones seguirán eventualmente a sus acciones. Mira conmigo aquí en nuestro texto, 1 de Reyes 19. El profeta Elías está muy desanimado. Él no quiere seguir adelante. Él está debajo de un árbol y él dice, Señor, quítame la vida. Pero mira cómo Dios responde a él. En versículo 5 dice Dios, dice la palabra, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre sus ascuas y un vaso de agua. Y comió y bebió y se volvió a dormir. Nota cómo Dios le dio a él comida. Él dice que en versículo 7, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó y le dijo, levántate y come, porque la jornada es muy grande para ti. Se levantó pues y se comió y bebió, y con la fortaleza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Hermanos, nota que hay que continuar el viaje. Y uno puede decir, yo no tengo la fuerza de seguir adelante, yo no puedo seguir adelante, estoy demasiado angustiado, estoy demasiado desanimado, yo he intentado, no tengo la fuerza, pero Dios dice, aquí es lo que necesita para seguir adelante, aquí es la comida espiritual que necesita. ¿Y sabe lo que es esta comida para nosotros, hermanos? Su palabra y la fe y confianza en Él y su palabra. ¿Sabe lo que Él nos da? Él nos da la gracia para soportar la prueba. Nosotros tenemos razón, no somos capaces de seguir adelante en medio de esta angustia de espíritu, pero Dios nos ha provisto el alimento para ayudarnos a seguir adelante. Por esto hay que seguir en la palabra, hay que seguir en la oración, hay que seguir siendo siervo de Dios. Y cuando hacemos esto, no solo somos alimentados, pero Él nos da gracia para poder soportar. Elías tenía que hacer un viaje largo, 40 días. No tenía la fuerza, pero Dios proveyó la gracia y la fuerza para él. Y así hace con nosotros. Cuando nosotros llegamos al fin de nuestra fuerza, allá es donde encontramos la fuerza de Dios. Y Él nos ayuda a seguir adelante. Y así es lo que Él quiere hacer con nosotros cuando nos sentimos débiles. Sigue adelante, hermano. Hay que continuar el viaje. Hay 40 días de prueba enfrente de nosotros, pero ¿sabe lo que es en el otro lado de este desierto? De 40 días viaje. ¿Sabe lo que Elías encontró? El monte de Dios, Horeb.
Y así son nosotros, hermanos. Sigue siendo fiel a Dios, sigue evangelizando, sigue animando a otros, sigue andando en el Espíritu Santo, porque Dios nos ha provisto la fuerza y pronto terminará este desierto de desánimo. Hay que confiar que Dios está con nosotros en este desierto. ¿Sabe lo que pasa cuando uno es muy desanimado? Él se siente que Dios le ha abandonado. Elías pensaba así. Él dice mira versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y aquí vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz suave y delicada. A veces, por nuestra angustia de corazón, por el desánimo, uno se siente que Dios no está cerca. Pero hermanos, Él no está en el terremoto, fuego, viento. Él está en una voz suave y delicada. Él sí está con nosotros. ¿Sabe cómo sabemos? No por nuestras emociones, sino por las promesas de Dios. Él dijo en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Él está con nosotros. Él nos ha prometido estar presente siempre con sus siervos en el fuego. Los 3 hijos de Israel tirados al horno de Nabucodonosor encontraron la presencia de Cristo aún en medio de su fuego. Y hermanos, aunque usted no se siente su presencia, Él está presente con usted. Él no le ha abandonado. Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Hay que reconocer que está presente. Hay que seguir andando. Hay un viaje largo adelante, pero Él está con usted y Él ha provisto la gracia y el sustento para usted para poder seguir adelante. No es en su fuerza. Hay que reconocer que Dios tiene más para nosotros en el futuro. Él no ha terminado usándonos. Y este es lo que vemos en 1 Reyes 19:15. Elías quiso morir, pero Dios dijo a él: no, yo tengo un plan más adelante para usted. Y dice en versículo 15, y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios iba a hacer un gran avivamiento. Ya más adelante vemos que Acab es matado y que Dios hace una obra grande en destruyendo estos enemigos de él. Pero hermanos, este era algo que necesitaba Elías hacer más. Él necesitaba enseñar y entrenar a Eliseo y necesitaba, tenía mucho más para hacer para Dios, pero sabe algo, no hubiera hecho esto si hubiera tirado la toalla en el desierto cuando era desanimado. Y así es, el diablo sabe también que Dios tiene un gran plan, Él tiene algo que quiere hacer, pero Él quiere destruirnos antes de que Dios pueda usarnos para este plan. No deja su camino cristiano. Dios tiene más que quiere hacer más adelante.
no ha terminado usándonos. Él quiere usarnos más, pero no veremos la obra de Dios si nosotros no seguimos adelante. Cegaremos si no desmayamos, dijo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Dios dijo, todavía tengo 7,000 hombres cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Elías tenía un punto de vista incorrecto. Él no estaba mirando toda la situación claramente. Y muchas veces nosotros miramos obstáculos y cosas que nos causan desánimo, pero Dios sabe todo lo que está pasando. Él sabe cómo va a pasar todo. Y Él dice, confía en mí, está bien, yo estoy en control. Y Dios no nos debe una explicación de por qué suceden cosas como suceden. Él no tiene que explicarnos cómo va a cuidarnos un año más adelante. Él no tiene que decirnos, mira, en 5 años voy a hacer esto, entonces sea fiel para que este pueda pasar. No, Él dice, confía en mí. Y así confiamos, ponemos nuestra fe en Dios y otro día seguimos adelante. Y otro día, y otro día. Y en poco tiempo miramos, hemos cruzado un gran desierto de 40 días viaje. Y estamos allá en el monte Horeb. Hermanos, Dios tiene un plan para usted. No pierda su fe en Él. Él está trabajando. Su dolor no es para siempre, es temporal. Y no importa cómo es su emoción, no importa el desánimo que se siente. Si su fe y confianza está en Dios, si sigue haciendo lo correcto, va a poder salir por el otro lado y ver otra vez las nubes de tormenta saliendo y el sol resplandeciendo. Y allá estará otra vez en un monte, disfrutando gozo como nunca. Pero recuerde lo que Pablo dijo en Romanos 5, la prueba produce esperanza. Dios está haciendo su obra. Romanos 8:28 dice, sabemos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Permite a Dios seguir trabajando en su vida y no pierde esperanza en Él. ¿Se siente desanimado? Sigue adelante. Muchos cristianos, por su desánimo, permitan al desánimo destruirles porque no buscan el remedio de la palabra de Dios, la fe y esperanza en Dios. Oramos para terminar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por cuidarnos, gracias por, Señor, estar siempre con nosotros. Por favor, utiliza, Señor, tu palabra para ayudarnos en nuestras vidas y a cualquiera que es desanimado, Señor, ayúdales, Señor, poner su fe en ti y seguir adelante haciendo lo que deben hacer. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a cantar, hermanos, un himno para terminar. Cantamos al Señor el Evangelio de poder. El Evangelio de poder. Listos. Amén. Cantamos. Perdón. El Evangelio de poder. Debe conocer, a ti a mi Dios escogió para hablar de su amor. Con su poder Él nos envió los perdidos
perdidos rescatar, saquear las almas a Satán, para el cielo así poblar. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Nos eligió para brillar entre tinieblas de maldad. La sal y luz Él nos llamó para este mundo transformar. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Tantos que sufren sin saber que a Satanás pueden vencer. Cristo nos manda a predicar. Los campos blancos ya están. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Hermanos, Dios os bendiga. Gracias por estar con nosotros en el culto esta mañana. Espero que nos vemos en la tarde a las 5. Recuerden, mamás, tenemos algo especial para ustedes en la tarde. Que estén muy bien. Dios os bendiga.